Hola, soy Luis y el día de hoy me encuentro en... Y vamos a hablar sobre el neoinstitucionalismo y cómo puede observarse en las organizaciones. Para entender qué es el neoinstitucionalismo, antes hay que entender de dónde surge el neoinstitucionalismo. El neoinstitucionalismo surge de una corriente de pensamiento llamada institucionalismo, que básicamente determinaba las instituciones como agentes normativos en la vida de las personas. Es decir, que las instituciones determinaban ciertas reglas que siempre eran seguidas por las personas y que hacían que las personas se comportaran de maneras específicas dentro de ciertos contextos. De esa manera es que las instituciones tenían un gran impacto en la vida de los individuos, así como en las decisiones económicas, puesto que eran predecibles a través de estas reglas. La segunda corriente de la que se basa es de la nueva economía institucional, y esta básicamente toma esos preceptos del institucionalismo y cómo determina las reglas y las adapta a la consideración de las transacciones como la parte más importante de la economía. En ese sentido, si se puede disminuir el riesgo de las transacciones en la economía, se puede tener un mejor análisis de qué va a suceder y cómo va a suceder. Por lo tanto, la nueva economía institucional básicamente determina a las instituciones como aspectos que reducían el riesgo de transacciones económicas y por lo tanto tenían una gran importancia en la misma. Esto era lo que predecía al neoinstitucionalismo. A partir de todo esto surge una pregunta de las personas que estudiaban las instituciones como parte importante de la vida social. Y es que si las instituciones son tan normativas en la vida de las personas, ¿por qué es que ciertos movimientos sociales con características similares tenían motivaciones y razones de ser diferente? Es decir, ¿por qué si las instituciones regían tanto a la vida, aún así ciertos movimientos de liberación social o por ejemplo de unificación de los trabajadores y seguían siendo causados por cosas distintas? Si verdaderamente las instituciones fueran tan normativas, entonces la rigidez de sus normas, así como de aspectos como la tradición y cosas que se heredan a través de la macrocultura, serían mucho más visibles y similares entre estos movimientos. A todo esto, ¿qué es una institución? Según la corriente neoinstitucionalista, una institución no es en sí un lugar o una cosa que puedas tocar o observar o percibir con tus sentidos, sino que es más bien una serie de maneras de hacer las cosas y formas de pensar que rigen en tu día a día, es decir, que están presentes todo el tiempo y que son aceptadas por las construcciones sociales y por su aplicación dentro del tiempo, es decir, son cosas y maneras de actuar. Y mientras más se repitan y mientras más sigan siendo aplicadas por ejemplo, profesionistas que quieren desarrollar esta institución, entonces más legítimas se vuelven y más aceptadas están dentro de la sociedad. Hola, me encuentro con Jorge Eduardo Aguirre Aguilar, director de la carrera de Ingeniería Mecánica. Y vamos a hacer unas preguntas sobre el TEC. ¿Qué determina el éxito laboral después de la carrera? Pues hay varias cosas, ¿no? Entre ellas es que en el TEC se aprende a trabajar bajo presión. Se aprende mucho y se trabaja mucho colaborativamente en equipo. El idioma pareciera que no, pero es algo súper importante. Con estos programas que tenemos de doble grado y de programas internacionales que buscamos mucho que hagan los alumnos, yo dijera que una mitad o por lo menos un 40% de ellos hablan un tercer idioma de manera razonable. Otra cosa que los diferencia mucho es que no se arredan, que saben hablar en público, saben exponer, saben presentar su trabajo y ellos siempre lo resuelven. De este modo, las instituciones se vuelven más bien un constructo social más que un edificio. Y a partir de ello podemos entender otras cosas. Por ejemplo, ¿qué es una organización? Una organización es entonces algo que existe dentro de las instituciones y que solo puede existir dentro de las mismas. Es decir, una organización es un constructo social que nos permite hacer dos cosas. En primera, establecer objetivos que se pueden cumplir a través de las normas establecidas por la institución. Es decir, una organización, por ejemplo, sería una escuela o una facultad dentro de una institución académica o educativa. En este sentido, la escuela o facultad se vuelve organización en el momento en el que comienza a tener por objetivo formar cierto tipo de personas o formar cierto tipo de pensamiento académico dentro de las cosas. De este modo, las organizaciones se vuelven constructos sociales mediante los cuales las personas se organizan para alcanzar objetivos que únicamente son legítimos dentro de la norma de la institución. Antes que nada, ¿qué es el TEC? Es una institución educativa con casi 80 años ya de antigüedad, cuyo propósito fundamental es crear profesionistas de alto perfil, como dice la misión, líderes emprendedores, que aparte
traen este sesgo nuevo de la parte social, de interesarnos no solo por la parte técnica, sino por formar personas integrales. El otro objetivo de la institución es entonces permitir que estas personas, con toda esta riqueza de conocimiento, con toda esta riqueza de cualquier otro tipo, puedan maximizar su riqueza. Es decir, ¿de qué me serviría a mí saber mucho de ciencias políticas si al final de cuentas a nadie le importan las ciencias políticas y no son relevantes? Es entonces que las instituciones son necesarias para la existencia de la organización y las organizaciones existen para el beneficio de los individuos dentro de esas instituciones y esas organizaciones. ¿Qué impacto tiene el liderazgo en su vida? Pues yo digo que es fundamental. Los chicos que no logran desarrollar un gran liderazgo, pues son porque en sus miras están, pues trabajar para una empresa y llegar a cierto nivel y acomodarse, ¿no? Pero tengo muchos otros tantos que sí tienen miras muy altas, buscan trabajar en empresas de muy alto perfil como Tesla, Audi en Alemania, buscan tomar el control, empiezan a buscar qué más pueden hacer. Yo creo que es una característica fundamental por la cual muchos empresarios buscan a los estudiantes del TEC. Sabiendo qué es una institución y qué es una organización, podemos entender otras cosas de la teoría del neoinstitucionalismo. Por ejemplo, que la teoría del neoinstitucionalismo es muy similar en ciertas partes a la teoría de Bourdieu. Bourdieu hablaba de lo que se conoce como campos. Los campos son un espacio conceptual social, no necesariamente espacial, dentro del cual existen ciertas reglas que hacen que las personas se comporten de cierta manera dentro de ese campo. Estas reglas siempre están presentes y las personas, para poder brillar y para poder destacar dentro del contexto, tienen que seguirlas. A final de cuentas, la teoría neoinstitucional hace algo muy similar con las instituciones cuando las explica como ciertos regímenes a seguir de cómo pensar y cómo hacer las cosas, y que no son necesariamente espacios físicos, sino que son construcciones sociales. A partir de todo lo que hemos visto, entonces podemos entender cómo es que el neoinstitucionalismo se relaciona con la teoría de la organización. Y es que, a final de cuentas, el neoinstitucionalismo, primero, es el estudio de las instituciones en un marco de referencia fundamental. Es decir, que para comprender las instituciones necesitamos las restricciones y las estructuras que someten a los administradores dentro de estas mismas. Yo, dentro de una institución, estoy sometido a ciertas reglas y a ciertas estructuras que debo seguir para tomar decisiones, por lo que acaban por no ser influenciadas por la objetividad y la supermaximización de las cosas, sino que más bien por la forma de pensar que la institución hace que caiga sobre mí. Por ejemplo, cómo es que el TEC piensa que debe ser la educación, hace que los maestros del TEC entonces enseñen de una manera en particular y no de otra. Se entiende entonces que no hay elección racional, sino decisiones que se dan por las expectativas creadas en función de la cultura y la sociedad y la educación y la historia de la institución dentro de la que se encuentra uno. Y bueno, eso por un lado. A partir de lo anterior podemos encontrar ciertas ideas generales que engloban a qué es el neoinstitucionalismo. Primero podemos entender que el neoinstitucionalismo acaba por rechazar ciertos conceptos de macroescala, por ejemplo la modernización y la tradición, y más bien lo sustituye por un análisis más intermedio, es decir, que esté dentro de un conjunto social pequeño, como por ejemplo lo explicaba Weber. Por otro lado, lo que hace el neoinstitucionalismo es analizar los procesos de legitimación y replicación de ciertos actos sociales que surgen dentro de la misma institución. A partir de ello, explica también que si una institución establece reglas, si bien va a aumentar el orden que va a existir dentro de la misma institución, a final de cuentas también está haciendo otras cosas, como aumentar las contradicciones dentro de la misma institución con las personas de la misma, o también los conflictos de poder y de interés y de formas de pensar de las personas con la institución, puesto que mientras más estricta es, entonces más va a tratar de quitar la individualidad de las personas para sustituirlas por las establecidas por la institución. A final de cuentas, el neoinstitucionalismo no estudia si la organización es más eficiente, sino que lo que busca es explicar cómo es que la institución acaba por afectar la objetividad de las personas que toman decisiones dentro de la misma. Y pues en general es eso. De este modo, el neoinstitucionalismo nos permite estudiar los fenómenos de administración a través de métodos sistemáticos y contextualizados por medio del estudio de factores culturales y sociales, así como de otros factores de asociación humana en la generalidad. Asimismo, el neoinstitucionalismo acaba por rechazar las teorías conductivistas, reduccionistas y economistas del comportamiento social y de otras partes de la sociedad, así como también nos explica que las instituciones son reglas de juego que siguen las sociedades y por lo tanto las instituciones son fundamentales para poder
poder comprender el desempeño y la manera de actuar de las sociedades.